En el último video aprendimos a estimar cuál era el número de individuos de una población sin necesidad de hacer un censo, sin necesidad de contar uno por uno, porque habíamos dicho que había veces, sobre todo cuando uno estudia animales, que son semovientes, que se mueven, que hacer un censo no es algo sencillo, entonces haciendo muestreos uno puede estimar la población real de individuos. Habíamos utilizado una fórmula que no recuerdo bien las letras que usé, pero que más o menos tenía esta estructura, donde yo tenía un valor que era el número total de individuos de la población, el número total de individuos marcados en la población, el número total de individuos en la muestra que estoy haciendo y el número total de individuos marcados en la muestra. De este modo yo podía despejar y con esta formulita obtenía el estimado de individuos de la población. Aunque no sean las mismas letras, no recuerdo las letras que usé en el video anterior, pero lo que importa serían los conceptos. Habíamos dicho de todos modos que esto no había que aplicarlo una sola vez, sino que había que aplicarlo reiteradas veces para hacer un promedio y de ese modo tener un poco más de seguridad del valor total de individuos. Lo que vamos a estudiar hoy es cómo saber si puedo confiar en esos valores. ¿Cómo saber si puedo confiar en la estadística que estoy utilizando? Porque es muy importante cuando uno trabaja con datos de modo estadístico saber si es confiable ese trabajo que está haciendo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es calcular un valor que me permita saber la fiabilidad del proceso que estoy llevando a cabo. Para eso vamos a tener que calcular una serie de pasos que vamos a hacerlo despacito para poder entenderlo bien. Si esto ya lo vieron en alguna otra materia, bueno, no importa, mejor. Estamos viéndolo aplicado entonces en este caso a la biología, porque la biología, sobre todo la biología de poblaciones o la biología de ecosistemas, utiliza mucho la estadística como herramienta matemática. Lo primero que tenemos que hacer para saber si los datos son fiables es estimar cuánto se desvían de la media. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a usar alguna serie de valores. Yo voy a poner este simbolito, la M, con la barrita arriba como símbolo del promedio. O sea, esta sería la cantidad de individuos promedio que yo estimé en mi trabajo. Es decir, apliqué esta fórmula, por ejemplo, 10 veces, porque tomé 10 muestreos y ese promedio me dio este valor. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular lo que se llama la varianza de este conjunto estadístico. ¿Qué sería la varianza? La varianza sería hacer cada valor particular. Yo voy a haber hecho, por ejemplo, este trabajo 10 veces. Imaginemos que hice 10 muestreos. Entonces me dio 10 valores de M, 10 valores de población. Entonces voy a hacer el valor de una población menos la media, más el valor de otra población menos la media, más el valor de la otra muestra menos la media, perdón. O sea, en cada caso hago el valor real menos el de la media. Si por ejemplo la media me dio, no sé, vamos a poner que me dio 150 individuos y en el primer estudio que hice, en el primer muestreo que hice, me da 100, bueno, entonces acá tengo que hacer la diferencia entre ellos, que es 50. O sea, siempre en cada valor de varianza lo que voy a ver es cuánto me desvío de la media. Ahora, como yo me puedo desviar de la media, tanto por exceso como por defecto, lo que me puede pasar es que el valor me quede negativo. Así que para evitar eso, lo que hago es elevar todo eso al cuadrado. Entonces, vamos a resumir. La varianza, que se simboliza con la S al cuadrado, es la sumatoria del valor promedio en cada caso menos la media, todo eso elevado al cuadrado. Y a esto lo voy a dividir por la cantidad de datos que he muestreado menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hice 10 muestreos, bueno, entonces lo voy a dividir con 9. Si yo hice 20 muestreos, entonces lo voy a dividir en 19. O sea, el valor total de muestreos que hice menos 1, que serían los grados de confianza estadísticos. Entonces, repitiendo, la formulita esta de varianza es la sumatoria del valor promedio de la población en cada muestreo menos la media total al cuadrado sobre el total de muestreos menos 1. Esa sería mi primer formulita, la fórmula de varianza. Bien.
Con la fórmula de varianza lo que yo voy a hacer, si yo me fijo en la fórmula de varianza me va a quedar en una unidad rara. En este caso que estoy trabajando con individuos, me quedaría el resultado en individuos al cuadrado, que no tiene mucho sentido, porque la varianza está elevada al cuadrado para evitar los valores negativos. Para poder sacarme de encima ese engorro que sería las unidades al cuadrado, porque esto lo estoy explicando aplicado a estudio de poblaciones, pero se puede utilizar para cualquier trabajo estadístico que yo quiera hacer. Para, por ejemplo, la altura media de una población, podría ser lo mismo. Para poder sacarnos al cuadrado lo que hago es calcular el desvío estándar. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, muy sencillo. Entonces, el valor más complejo que vamos a calcular es la varianza, porque tenemos que hacer esta sumatoria que va a ser un poco engorrosa. Si yo hice 10 muestreos, voy a tener que hacer la sumatoria de esta diferencia 10 veces, o sea, y después dividirlo por la cantidad de muestreos menos 1. Pero una vez que tengo ese valor de varianza, sacar el desvío estándar es muy fácil porque es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí ya me va a quedar en la unidad correcta, en este caso sería en individuos. Bueno, ya estamos llegando entonces al valor que queremos llegar, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el que me va a mí a determinar si el trabajo estadístico que hice es confiable o no. El coeficiente de variación me permite a mí saber el desvío estándar a cuánto representa del valor medio, o sea, cuánto del valor medio está simbolizado en ese desvío estándar. Y el modo de calcular lo que tenemos es hacer el desvío estándar por 100 sobre el promedio del muestreo. A ver si está bien esto. Sí. El desvío estándar por 100 sobre el promedio, el valor medio del muestreo. O sea, el valor medio dijimos que era la m con la barrita, ¿no? Este valor, este coeficiente de variación, que recordemos nuevamente, es el desvío estándar por 100 dividido el promedio que me dio el trabajo estadístico, en este caso sería el promedio de la población, me tiene que dar siempre un valor que tiene que ser menor a 25%. Si el coeficiente de variación me da 25% o más de 25%, yo debo descartar el estudio. Yo debo descartar mi inferencia. No es confiable. No puedo confiar en ese dato. Así que antes de llevar a cabo todo el trabajo estadístico y llevar a cabo las conclusiones, uno debería corroborar que su trabajo estadístico no tiene sesgos, que sea confiable. Y por eso debe calcular el coeficiente de variación. Veamos que el coeficiente de variación requiere 3 cálculos. Primero el cálculo de la varianza, luego el cálculo del desvío estándar y por último el cálculo del coeficiente de variación, que me tiene que dar un valor menor a 25%. Una vez que me dio un valor menor a 25%, yo si me da ese valor menor, sí puedo estimar cuál es el número de individuos de la población en este caso y en base a eso llevar a cabo algún otro cálculo. Por ejemplo, podríamos calcular la densidad de la población. La densidad de la población se puede dividir en 2 tipos. Yo puedo calcular la densidad bruta de la población o la densidad específica o ecológica de la población. ¿En qué se diferencia la densidad bruta de la población de la ecológica? La densidad bruta es la cantidad de individuos sobre la superficie total. Yo podría sacar la densidad bruta de Comodoro haciendo la cantidad de comodorenses que hay sobre la superficie que tiene el ejido municipal. Eso me daría la densidad bruta. Ahora, la densidad ecológica es teniendo en cuenta los agrupamientos que hay de individuos. No es lo mismo la población que hay, por ejemplo, hablando de Comodoro, la que hay en el barrio Roca que la que hay, por ejemplo, en la Vera Maya. No es lo mismo. O sea, la cantidad de individuos por casa no es la misma. Yo podría, por ejemplo, decir, en el barrio Roca la densidad es de tantos individuos por casa. Eso es densidad ecológica. Lo que hago es hacer la cantidad de individuos por el sector que están habitando, por el habitáculo que tienen. Podría hacerlo, por ejemplo, hablando de otros animales. Yo podría calcular la cantidad de hormigas que hay en un bosque, que sería la densidad bruta, o la cantidad de hormigas que hay en un árbol, que sería la densidad ecológica. Esos son 2 valores de densidad que podemos aplicar al estudio de poblaciones. Bueno, espero que haya sido claro el video. En base a estos cálculos vamos a hacer algunos trabajos y cualquier duda que tengan, no duden en hacerme.